Familia, creo que en muchas partes del mundo, y en este mes hemos estado hablando sobre la familia y hemos estado enseñando sobre la familia y llevamos 2 domingos enseñando sobre la familia. Dijimos que la familia la constituyó Dios, amén. La familia no la hizo el hombre no puede darle el modelo a la familia porque la familia la hizo Dios. Y dijimos también que lo primero que Dios formó no fue una iglesia, no fue una empresa, no fue un gobierno, sino que Dios formó un hombre y una mujer porque ellos representan el inicio de una familia. Así que Dios lo que formó en el Edén fue un hombre y una mujer, puso un hombre y una mujer para que ellos hicieran una familia y llenaran la tierra. También hablamos de que, para hacer un resumen para los que no estuvieron, que el propósito de Dios de formar una familia era llenar la tierra, amén, y no de cualquier cosa, sino llenar la tierra con una familia que lo reflejara a Él, o sea, que reflejara su imagen y que reflejara ¿qué? Su semejanza, amén. Entonces ese fue el propósito de Dios, de hacer un hombre y una mujer que llenaran la tierra y que reflejaran la imagen y la semejanza de Dios. Dios no hizo religiones, las religiones fueron hechas por los hombres. Dios formó un hombre y una mujer y en el Edén, donde los puso, no le puso nombre a esa religión porque ahí no había religión. Ahí la intención de Dios era familia. Diga conmigo, familia. Dígalo fuerte, familia. Amén. Y usted sabe que nada de esto podemos recibirlo sin el Espíritu de Dios. La revelación de la familia no se puede recibir sin el Espíritu de Dios. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, muy desordenada, estaba en tinieblas. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra y que entonces Dios oró, declaró la palabra y el Espíritu Santo se movió. Amén. Y comenzó a construir y a edificar todo lo que Dios había pedido. Y Dios dijo, sepárese esto de lo otro. Creó el firmamento, los mares, la luz, los árboles, las plantas, creó los animales. Así que todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio del Espíritu de Dios. Entonces muchas personas no entienden quién es el Espíritu de Dios y no entienden por qué el Espíritu de Dios era necesario que viniera a la tierra y por qué el Espíritu de Dios era la promesa del Padre. Entonces fue el Espíritu Santo el que llevó a cabo la visión de Dios. Fue el Espíritu Santo el que ejecutó la creación de Dios en la tierra. Entonces esto me impacta y yo entraba en esas preguntas con el Espíritu Santo porque dice la Biblia que Dios hizo los animales de 2 en 2. Hizo el macho y la hembra, los hizo en pareja. Amén. Y los puso a todos en pareja. Qué cosa más linda. Porque también Dios hizo a los animales en pareja para formar familias también de los animales. Amén. Entonces, pero esto me llama la atención. ¿Por qué Dios hizo a los animales en pareja para formar familia de ese género de animales? Pero hizo a Adán solo. No le hizo la mujer de una vez. Amén. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y dice la Biblia, y yo creo que no era que Dios no pensaba hacer la mujer, sino que Dios puso a Adán ahí en el huerto del Edén, le hizo los animales de pareja y Dios estaba esperando la reacción de Adán. Dios estaba esperando a ver la reacción de Adán. Estaba esperando, probando. Dice la Biblia que todos nosotros somos creados con una voluntad. Usted tiene una voluntad. Yo tengo una voluntad. Así que Dios siempre está mirando cuál será nuestra voluntad. Dile que está al lado, tú tienes una voluntad.
Yo tengo una voluntad, usted tiene una voluntad. Dios nos dio libre albedrío para escoger. Amén. Para escoger. Entonces, Dios siempre está esperando, antes de darnos algo, ¿qué queremos escoger? ¿Qué queremos escoger? O sea que Dios está esperando que usted escoja si quiere esposo, si quiere esposa, si quiere tener hijo, porque Dios siempre va a respetar la voluntad del hombre. Pero esa voluntad no se la dio a los animales. Dios le dio a los animales la hembra y el macho para que se multiplicaran y llenaran. Pero al hombre lo hizo solo, y voy a esperar cuál es la voluntad del hombre. Y lo puso allí delante de los animales en pareja. Y dice la Biblia que Adán veía a los animales en pareja y él se sintió solo. Dice que se sintió solo. Entonces, ese sentimiento de soledad determina nuestra voluntad. Es nuestra voluntad manifestándose. Entonces Dios miró que no era bueno que Adán estuviera solo, porque se sintió solo. Y ahí fue donde Dios le trajo una hermosa mujer a Adán para que estuviera acompañado, porque él lo deseó. Amén. Porque Dios nos ha dado la voluntad de escoger. Diga conmigo, Dios nos ha dado la voluntad de escoger. Así que cuando nosotros decidimos casarnos, escogimos por voluntad propia casarnos. Esa fue nuestra decisión. Y Adán también escogió eso. Pero cuando Adán pecó, ¿verdad? Fue donde Dios y le dijo, fue por culpa de lo que tú me diste. Fue por culpa de esa mujer que tú me diste. Y no. Dios dice, tú la querías. Tú querías una compañera, tú querías una esposa, tú no querías estar solo. Y así como le di a los animales una pareja, tú también querías una compañera y yo te di una. Amén, denle un aplauso al Señor. Entonces, el matrimonio, nosotros lo escogimos, nos casamos, amén. Bueno, hay matrimonios obligados, hay matrimonios arreglados, sabemos eso en el mundo. Pero ese no es el caso que estamos hoy enseñando. Pero cuando nosotros deseamos casarnos, deseamos tener familia, nosotros los escogimos, amén. No importa lo que se presente después, no importa que después se manifiesten las cualidades de Eva, las cualidades de Adán, ¿verdad? Porque fue como cobarde Adán decir ahora, es que tú me la diste, que este es el problema, no me lo busqué yo, sino que tú me lo diste. No importa, lo importante es que nosotros, nuestra voluntad escogió eso, amén. Así que Dios bendiga el matrimonio que escogimos. Diga conmigo, Dios bendiga el matrimonio que escogimos, amén. Ahora, oiga, perdone que se me había olvidado, es que venía tan emocionada, pero ya soy abuela. Una abuela joven, amén. Ese es un récord, esa es una victoria del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Así que fui abuela ayer 24 de junio a las 2 de la mañana. Nació Itai Isaac, allá está Casey, sale mañana. Yo sé que todos están preguntando, tal vez está conectada, así que Casey, saludo. Es mi primer nieto y es el primer bisnieto de mi mamá. Así que denle un aplauso a la bisabuela. Y Dios nos ha bendecido que sea el primer nieto y el primer bisnieto varón. Amén, ese es profético. Ahora, si hubiese sido mujer, gloria a Dios, también es profético. Amén. Pero Dios escogió que fuera hombre. Así que es una gran bendición. Ayer el Señor me ministraba que ese era parte del equipo del altar, porque usted sabe que su papá es el que canta en el altar. Mi hija canta en el altar, así que, y recibe una palabra del apóstol Morales que los casó, dícele,
dándome la palabra de que ese niño viene para ministrar en el altar. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia dice que Dios escogió el sacerdocio para multiplicarse en una familia de sacerdotes. Dios escogió a Israel para multiplicarse en una familia de sacerdotes que ministraran en el altar, que le sirvieran en el altar al Señor. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios es el que nos llama, y cuando Dios nos llama para servir en el altar, seguro Dios todo lo que va a comenzar a multiplicar es una familia de sacerdotes para ministrar en el altar. Amén. Así que eso creemos, le creemos a Dios y creemos que Itai va a crecer aquí en ese ambiente y le va a servir al Señor como un ministro del altar, ¿verdad? Y creemos que va a ser un adorador que trae la música por dentro, amén, que trae sonidos de parte de Dios. El Señor me ministraba, yo lo he enviado con sonidos para una generación y yo lo creo. Él trae un sonido para una generación, amén, para despertar una generación, trae sonido. Mire, Dios me dio una voluntad y yo escojo lo que quiero profetizar sobre esa descendencia. Usted escoge si su hijo es empresario, si sus hijos son sacerdotes. Usted profetiza según el Espíritu de Dios le dé a usted. Nada podemos hacer, amén, sin el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña qué es la familia, para qué es el matrimonio. El Espíritu Santo nos enseña para qué fue creada la mujer y para qué fue creado el hombre. El Espíritu Santo es el que nos enseña el verdadero valor del matrimonio, el verdadero valor de la familia. Usted está aquí. Esto no se puede recibir sin el Espíritu de Dios. Ahora, ministrábamos aquí en la madrugada del viernes y el Espíritu Santo me daba una palabra y la quiero compartir. Usted no se preocupe por los niños, deje los niños, que ellos están siendo ministrados por el Espíritu de Dios. Si quieren llorar, deje los niños, amén. Usted concéntrese. Por eso le dije, tome autoridad, dominio y señorío. Cuando usted tiene dominio y señorío, puede estar cayéndose el mundo y usted está conectado al Espíritu de Dios, amén. Así que no se distraiga con los niños, déjenlos ser niños. Hoy los tenemos acá porque queremos que esta palabra y esta unción la reciban las maestras, la reciban los niños. Queremos que esa palabra penetre el Espíritu porque estamos marcando una generación que formará familias de reino. Diga conmigo, familias de reino. Porque Dios, la asignación de Dios para mi vida es formar familias de reino. Entonces, pero primero Dios tuvo que trabajar conmigo. Entonces el Espíritu de Dios es el único que nos puede enseñar todas las cosas acerca de la familia. El Espíritu Santo es el único que nos puede enseñar todo acerca del matrimonio, porque Él fue el que lo hizo todo en el huerto del Edén. Dios dijo y el Espíritu Santo formó a Adán. Dios dijo y el Espíritu Santo formó a Eva. Dios dijo y el Espíritu Santo formó a los animales en pareja. Dios dijo y el Espíritu Santo lo hizo todo. Así que nada podemos hacer cuando tratamos de hacer matrimonio sin el Espíritu de Dios. Entonces estamos haciendo cosas que no son. Pero hay algo que me ministraba el Señor en la madrugada del viernes, que vinimos a orar. Y fue que la Escritura dice que hay un hombre fuerte, una naturaleza caída, un yo que está en nuestras vidas. Un yo que está en nuestras vidas. Ese yo que está en nuestras vidas es el que se levanta, dice la Biblia, con altivez, con argumentos, con arrogancia contra el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la verdad de Dios, es la ley de Dios, es la autoridad. Es más, la Escritura dice que la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es la autoridad de Dios? Que todo lo creado se sujeta a la palabra de Dios.
que todo lo creado se sujeta a Dios mismo y a su palabra, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Y eso es lo más lindo. La palabra, el universo, los astros, los planetas, la tierra se sujeta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad de Dios. Entonces la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra la gente, sino contra principados, potestades. Y que Jesús nos ha delegado una autoridad en la tierra, en el segundo cielo y debajo de la tierra, sobre todo lo creado. Dice Génesis 1:26, que Dios nos ha dado autoridad. ¿Y para qué nos ha dado Dios esa autoridad? Nos ha dado Dios esa autoridad para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios nos dio al Espíritu Santo para que guiara a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice la Biblia que Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara, porque el Espíritu Santo guía a los que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar. Pero la razón por la cual no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo es porque en nosotros hay una naturaleza caída, un hombre fuerte que también se llama yo, que domina, que argumenta contra la palabra de Dios, dice, que se levanta en altivez, que se levanta en arrogancia, que argumenta contra la palabra de Dios. Entonces, esa autoridad que nos delegó Jesús es para nosotros ese yo rendirlo cada día a Dios para que deje de argumentar en la mente todo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando ese yo está argumentando, esto no es así, esto es así, yo lo voy a hacer así, entonces él no permite que haya efectividad en escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y una de las razones por las que hay tantas crisis en el matrimonio y en la familia es porque no podemos escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque escuche esto, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de injusticia, y muchas veces estamos pecando, estamos haciendo mal en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y estamos como que si toda la razón la tenemos nosotros, porque no podemos escuchar al Espíritu de Dios redarguirnos de que estamos equivocados. Y una de las razones por la cual hay tanto conflicto en el matrimonio es porque no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro yo, usted nunca lo ha doblegado, usted nunca lo ha rendido a Jesucristo, y el que le está escuchando es el yo y no la voz del Espíritu de Dios. Y por eso es que hay tanto fracaso en el matrimonio, por eso hay tantos problemas en el matrimonio. Y por eso los matrimonios no avanzan, no cumplen el propósito de Dios. No entienden por qué se casaron, no entienden por qué tienen hijos, no entienden por qué Dios les ha entregado algo, porque falta la voz del Espíritu Santo. Cuando nos equivocamos en el matrimonio, cuando yo cometo un error en mi matrimonio, el Espíritu Santo me redarguye y yo escucho redarguirme de una vez, y yo voy y digo: perdóname, mi amor, porque verdaderamente me equivoqué. Entonces, pero si yo no escuchara la voz del Espíritu Santo, yo creo que yo tengo la razón, me mantengo en la razón, me mantengo en la posición, y yo nunca voy a cambiar, porque no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo, porque mi razonamiento siempre me va a querer dar la razón a mí. Siempre me va a querer dar la razón. Entonces voy a la iglesia, voy al trabajo, voy a la sociedad, voy a la escuela, donde me toque ir, y entonces comienzo yo a pelearme con todo el mundo, porque yo siempre voy a tener la razón. Y después de que nos convertimos al cristianismo y aprendimos a pedir perdón y a saber que nos equivocamos, entonces ahora, en vez de rendir el yo, vivimos diciendo que sí, es que ahora es que nosotros nos equivocamos siempre.
Cuando quiero buscar Isaías, donde están los 7 espíritus de Dios, por favor, creo que es Isaías 1:11 o 11:1. Y esto es muy importante que usted aprenda esto hoy, porque esto es para el matrimonio, esto no es para la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia a servir a Dios con los dones y los talentos que Dios nos ha dado, con el espíritu que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios nos ha dado porque lo primero que Dios hizo fue el matrimonio. Y lo que Dios nos ha dado, lo primero que yo hago es ponerlo en función en mi matrimonio. No en la iglesia, sino en el matrimonio. Entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios tiene 7 manifestaciones. 7 manifestaciones de Él, 7 espíritus. Son los 7 candelabros que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, que están en el trono de Dios. En el trono de Dios, de donde está el trono de Dios en el cielo. Pero usted sabe que el altar en la iglesia es que el trono de Dios desciende a la iglesia y se establece en un lugar para desde ese lugar comenzar a hablar Dios, comenzar a hablar, comenzar a enseñar, comenzar a liberar, a sanar. Entonces dice la Biblia que en el trono de Dios hay 7 candelabros, que son los 7 espíritus de Dios. Diga conmigo, los 7 espíritus de Dios. Y esto es lo más lindo que yo he visto. Por eso amo el cristianismo, por eso amo a Jesús, por eso amo al Padre. Porque dice que esos 7 candelabros que están ahí son los 7 espíritus de Dios. O sea que cuando usted recibe al Espíritu de Dios, usted tiene acceso a estos 7 espíritus. Pero la labor que Dios no puede hacer es que usted doblegue a su yo cada día ante el nombre de Jesús. Que usted rinda su yo, su hombre fuerte, ante el nombre de Jesús. Si usted no hace esto, usted no va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos redarguye cuando estamos equivocados, que nos redarguye cuando estamos cómodos, que nos redarguye en injusticia. Necesitamos la voz del Espíritu Santo porque Dios nos llamó para ser transformados. Dios nos llamó para cambiar el hogar, el matrimonio, la familia, no para quedarnos igual. Dios nos llamó para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios nos llamó para ir de gloria en gloria. Dios te está llamando para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero esto no se puede hacer porque, ay Dios, voy de gloria en gloria, en victoria en victoria. Tiene que haber evidencia de esa gloria que Dios te está llevando. Tiene que haber evidencia de esa transformación, de ese cambio. ¿Qué pasa? El hombre fuerte o el yo que está en nosotros es una naturaleza caída, pecaminosa. Ahí está el fracaso, ahí está el error en el nombre del yo. En el yo está el fracaso, ahí está la derrota. El yo representa altivez, arrogancia, y dice la Biblia que Dios no habita con los arrogantes, Dios no habita con los altivos. La Biblia dice que en el yo está la caída del hombre, está la rebelión, en el yo está la desobediencia, en el yo está el fracaso, está el divorcio, en el yo está la esterilidad, en el yo está la falta de fruto, en el yo está la falta de todo. Ahí está el mal del hombre, porque el yo se levanta contra Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para vencer al yo y darnos autoridad, dominio y señorío sobre ese yo. Él nos dio autoridad, dominio sobre ese yo. Pastora, pero esto no era una charla de matrimonio. Sí, esto es lo que el matrimonio necesita. Usted en el matrimonio necesita doblegar su yo. Necesita todos los días rendir su yo ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir algo. Si usted no puede rendir su yo ante el nombre del Señor Jesucristo, usted no podrá rendir el yo de Jezabel, de Satanás, de los espíritus inmundos, de las potestades, de los gobernantes, de la miseria, del divorcio, de la pobreza, porque usted no tendrá autoridad. Porque lo que usted no hace primero, usted no puede pedirle al infierno que lo haga. Por eso la clave del matrimonio es que yo aprenda
a doblegar mi yo cada día ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Yo tengo que aprender a doblar mis rodillas ante el nombre de Jesús. Porque el problema del matrimonio y el divorcio es el yo. Es esa naturaleza pecaminosa, ese pecado. Pero la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu. Es 11:2, gracias. Que Dios nos dio un espíritu, que en el trono de Dios hay 7 espíritus de Dios. Vamos a leerlo. Dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor. Está hablando de Jesús. Y eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos, que Él se iría para que viniera sobre nosotros el espíritu de Dios. Entonces, escúcheme esto: el yo es el que nos mantiene en pobreza, en miseria, en escasez, en limitación, porque dice que el Espíritu de Dios vino a la tierra a llevarnos de gloria en gloria. El yo es el que te mantiene en la misma posición, en tu casa, en la sociedad, en el trabajo y en la iglesia. El yo es el que te mantiene en el mismo estatus. Por eso el yo tiene que ser quebrado, tiene que ser rendido. Porque dice la Biblia que el Espíritu, dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿El Espíritu de qué? Vamos a leerlo. Dígame esos 7 espíritus que están reposando sobre Jesús y que también están sobre nosotros, la iglesia de Cristo. Dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Dígalo fuerte: tengo espíritu de inteligencia. Oiga, soy inteligente. Diga conmigo: soy inteligente. Oye, la iglesia de Cristo está llena de gente inteligente. Las familias de Dios están llenas de gente inteligente. Los hogares, los matrimonios cristianos están llenos de hombres y de mujeres inteligentes. Dice, diga conmigo: y está lleno de mujeres y hombres llenos de sabiduría. Porque la mujer sabia edifica la casa. Dios le dio ese espíritu a la mujer para edificar la casa. Dios le dio el espíritu de sabiduría para edificar el negocio, para edificar la red, para edificar la iglesia, para edificar la casa de paz. Dios nos dio inteligencia. Espérate, ¿dónde está la inteligencia? No, Señor, en el espíritu. ¿Dónde está la inteligencia? No está en nosotros, sino en el espíritu que nos fue dado. Ahora yo tengo que escuchar el espíritu. Y la razón por la que yo me doy fácil cuenta cuando una persona no está escuchando al Espíritu de Dios. Porque la inteligencia la da el Espíritu de Dios. Dice, espíritu de consejo está en nosotros. Diga conmigo: el espíritu de consejo está en el hombre, para aconsejar a su esposa y aconsejar a sus hijos. Porque Dios vino a erradicar a través del pacto de Cristo el problema de Adán y Eva. Porque el consejo de Eva fue malo. El consejo de Eva fue malo. Y Dios vino a erradicar ese problema. Oiga, hay esposos que le dan unos malos consejos a las esposas. Y hay esposas que le dan los consejos a los esposos. ¿Y usted sabe por qué? Porque está dominando el yo en nuestras vidas. Porque estamos escuchando la voz del yo en nuestras vidas. Es el yo, ese consejo viene del yo. Cuando un consejo viene contrario a Dios, es porque ese consejo viene del yo. Hay mujeres y hombres que le dan esto y los consejos a los hijos. ¿Por qué? Porque ese consejo viene del yo, no del espíritu. Por eso la vida del espíritu es una vida de victoria.
Pero para escuchar al Espíritu de Dios yo tengo que apagar mi yo. Y el yo no se apaga si yo día tras día no lo estoy doblegando ante el nombre de Jesús. Así que si usted todos los días no doblega su yo ante el nombre de Jesús, usted ya puede saber que ha estado tomando decisiones de su yo. Y ahí es donde comienza el conflicto en casa. Ahí es donde comienzan las divisiones. Ahí es donde comienza la contienda. Porque la Biblia dice que las obras de la carne, ¿qué son? División, contienda, pecado, lujuria, adulterio, fornicación. Todo eso viene de la obra de la carne. ¿Y por qué viene de la carne? Porque el yo no se doblega. Y no podemos escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es el espíritu que está? Oiga, la inteligencia, la sabiduría, el consejo. Diga conmigo, el consejo. Y no cualquier consejo. Porque Dios no le dio a su iglesia el Espíritu de Dios para aconsejar lo mismo que aconseja el mundo. Entonces usted no puede estar buscando el consejo en la televisión. Usted no puede estar buscando el consejo en el mundo, porque Dios nos dio el Espíritu de Dios para recibir consejo. Dice la Biblia, y nos dio un espíritu ¿de qué? De poder. Diga conmigo, y me dio un espíritu de poder. Pastor, es que yo no puedo. Sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios nos dio un espíritu de poder. Nos dio un espíritu de poder. Y dice, y nos dio un espíritu ¿de qué? De pastor, es que yo no sé hacerlo. Dios nos dio el espíritu de conocimiento. Todo está en el espíritu de conocimiento. El que no sabe es el yo, pero el Espíritu de Dios todo lo sabe. Diga conmigo, todo lo sabe. Y dice, y nos dio un espíritu de temor del Señor. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor? Es reverencia a Dios, honrar a Dios, honrar a su palabra. Entonces, Dios nos dio una voluntad y Él está esperando. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a escoger la vida del Espíritu o la vida de Dios? La vida de la carne. Entonces dice, y Él se deleitará en el temor del Señor. Mira, diga conmigo, cuando andamos en el Espíritu, dígalo conmigo, cuando andamos en el Espíritu, yo camino en deleite con el Señor. Camino en deleite. Y dice, y no juzgará por lo que vean sus ojos. Aquí está. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, no juzgamos por lo que vean nuestros ojos. Nosotros no juzgamos por lo que vean nuestros ojos. Amén. Está aquí, no juzgamos por lo que está viendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en la casa hay escasez, en la casa hay esto, en la casa hay aquello, hay conflicto, no nos ponemos de acuerdo, estamos mal, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, mi familia está mal. Pero usted dice, pero yo tengo el Espíritu de Dios. Y esto va a cambiar porque se me ha dado el Espíritu de Dios. Esto va a mejorar porque se me ha dado el Espíritu de Dios. Ahora, ¿para qué se me dio el Espíritu de Dios? Bueno, porque Dios ahora me va a dar la inteligencia que necesito para reparar lo que dañó mi carne. Porque ahora Dios me va a dar la sabiduría que necesito para actuar diferente y poder corregir lo que dañó mi carne. Porque Dios me va a dar ahora el consejo. El Espíritu Santo me va a dar el consejo. El Espíritu Santo me va a dar el consejo de lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para rectificar y hacer las cosas a la manera de Dios. Y dice, y nos da el poder. ¿Por qué el poder? Porque porque hay otros miembros de la familia. Y tal vez gente que no es cristiana, que no es creyente. Y ellos tienen, y nosotros necesitamos el poder de Dios, que está en el Espíritu de Dios, para atar a toda influencia demoníaca en nuestros hogares, en nuestra familia, que se está levantando contra el conocimiento de Dios. Dios me dio poder y autoridad. Y yo tomo autoridad sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, para doblegar todo hombre fuerte ante el nombre de Jesús.
Entonces por eso dice espíritu de poder. Porque ahora que yo porto ese poder de Dios, yo tengo que usarlo en mi matrimonio. Yo tengo que usarlo yo siempre digo esto. Usted no puede venir a la iglesia, a la visión de Dios, usar algo o hacer algo que usted no lo pone en práctica en su casa. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea que mi fe, diga conmigo fe. Yo tengo que aplicar mi fe en mi hogar. Yo tengo que aplicar mi fe en mi matrimonio. Yo tengo que aplicar mi fe en mis hijos. Yo tengo que aplicar mi fe en mi familia. Cuando yo soy eficaz en mi familia, yo seré eficaz en la sociedad, en el trabajo y en la iglesia. Donde Dios me lleve, yo seré eficaz. ¿Por qué? Porque comencé a aplicar el poder de... Hay gente que quiere venir a la iglesia, interceder, pero no intercede en su casa. Entonces es la falla del matrimonio. Yo tengo que aplicar la autoridad y tomarla sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, para doblegar toda maldición generacional y ancestral de divorcio que viene en la línea de mi padre y de mi madre ante el nombre de Jesús. Para doblegar toda fuerza del mal ahora mismo ante el nombre de Jesús. Tomo autoridad para doblegar todo lo que está dañando mi matrimonio ante el nombre de Jesús. Y usted va a comenzar a mirar cómo se comienza a doblegar esa maldición. Y usted va a ser como los discípulos de Jesús, que vinieron donde Jesús y le dijeron: Maestro, se me sujetan todo en tu nombre. Y ahí es donde comenzamos a usar la autoridad y el poder que se nos ha dado por medio del Espíritu de Dios. Así que diga conmigo: en mí reposa de parte de Dios la inteligencia, la sabiduría, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor. ¿Qué quiere decir? Que usted no está falto de conocimiento ya, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios le va a guiar cuando usted le pregunte. Cuando el Espíritu de Dios está aquí para guiarle, para ser testigo de Jesús en su matrimonio. El Espíritu de Dios está aquí para guiarle, para ser testigo de Cristo en su hogar. El Espíritu de Dios está aquí para guiarle. Vino a la tierra y sobre nosotros para guiarnos, para ser testigo en la familia, para ser testigo en la iglesia, para ser testigo en la sociedad. En todo lugar donde usted va a ser testigo de Jesucristo por causa del Espíritu de Dios que ha reposado sobre usted. Usted va a ir a ese trabajo y usted lleva el Espíritu que va a resolver todos los problemas. ¿Y por qué, pastora? ¿Porque soy mejor? No, es que usted descubrió que usted tiene el espíritu de poder de conocimiento. Y que usted está en ese lugar y usted tiene la respuesta, usted es la solución, usted tiene cómo resolver, usted tiene la habilidad. Lo que otros no tienen, usted lo tiene porque usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cómo hacemos ahora? Tenemos este problema. Y usted va a venir con la respuesta. ¿Comprende? ¿Por qué va a venir con la respuesta? Porque el Espíritu de Dios está en usted. Usted lo sabe todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que lo sabe todo está en usted. Pero esto solo ocurre cuando usted está dispuesto a quebrar su yo ante el nombre de Jesús. A veces pasamos los intercesores haciendo esto. Estamos orando y atando el hombre fuerte del esposo. Estamos atando el hombre fuerte de la esposa. Estamos atando el hombre fuerte del hijo. Estamos atando el hombre fuerte de los demás. ¿Y qué pasó con el que está en nosotros? Y por eso no vemos cambio. Y por eso no vemos resultados. Porque el primer hombre fuerte que yo tengo que doblegar ante el nombre de Jesús es el mío. Si doblego el mío, Satanás se va a doblegar ante mi orden.
Si doblego el mío, el espíritu inmundo se va a doblegar ante mi orden. Si doblego el mío, amén, está aquí. Si soy capaz de doblegar mi yo todos los días ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dígale que está al lado, eso es humildad. Es que hay que ser humilde y los humildes no pueden hacer eso. Porque hay que ser bien humilde para ir delante del Señor y decirle: Señor, vengo a rendir a este hombre fuerte que está operando en mí, que tiene altivez y arrogancia contra el conocimiento de Dios, y lo vengo a rendir ante ti, a doblegar ante ti, Señor. Pero normalmente en el matrimonio están peleando quién tiene la razón. Y cuando comenzamos a pelear quién tiene la razón, quiere decir que usted no está doblegando el yo ante el nombre. Sí, porque yo tengo la razón, no. Ahí está la señal. Usted es el primero, ese que pelea por tener la razón, ese que pelea por creer que todo lo sabe, es el primero que tiene que doblegar su yo ante el nombre de Jesús. Si queremos matrimonios, sí, porque le estoy hablando del matrimonio, ahorita le voy a hablar de la familia, porque el matrimonio no es lo igual que familia. Pero para alcanzar una familia necesito tener un buen matrimonio. Entonces muchas veces estamos peleando quién tiene la razón. Yo tengo la razón. Y comienza el yo a argumentar: yo tengo la razón. Y comienza el yo a argumentar: sí, porque la Biblia dice que tú me tienes que amar. Porque el yo argumenta y usa la palabra. Acuérdense que el yo, voy a decírselo así, en esta manera: el yo es el hijo de Satanás. Yo es la descendencia de Satanás, es la semilla que Satanás metió en la tierra. Y esa naturaleza está en nosotros. Y puede dar fruto en nosotros. Y puede dar fruto en nosotros. Y usted tiene que saber que tiene que rendirla a Dios. ¿Para qué? Yo tengo dominio propio sobre mi espíritu, mi cuerpo y mi alma. Eso a mí no me saca del mensaje. ¿Comprendes? Imagínate que te toque ir a predicar al parque. Y es un 3 de noviembre. Y están tocando los tambores. ¿Estás aquí? Pero cuando tú tomas autoridad, dominio y señorío, tu yo no te saca. Y por eso hay tanto fracaso. ¿Por qué? Porque no entendemos que la primera guerra espiritual está en mí. Y que yo tengo que doblegar ese yo para poder establecer victorias en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos y en mi descendencia. Amén. Entonces, la realidad es que esa naturaleza está en nosotros. Y esa es la naturaleza que argumenta, que pelea. Esa es la naturaleza que quiere tener y que usa la palabra. Esto es lo que quería decir. La Biblia dice que Satanás conoce la palabra. Así que ese hijo de Satanás, esa naturaleza caída en nosotros, también conoce la palabra, usa la palabra y la usa para argumentar contra Dios. Es más, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Satanás, yo no sé si Satanás se le presentó físicamente o personalmente, porque nosotros no necesitamos que Satanás se nos presente personalmente, porque su naturaleza está dentro de nosotros. Y yo puedo escuchar la naturaleza de Satanás, el hijo de Satanás dentro de nosotros. Y él le comenzó a decir a Jesús, escucha esto, aunque Jesús no es nacido de Satanás, porque él es nacido del Espíritu de Dios, pero nosotros no. Y nosotros podemos escuchar. Yo no necesito que Satanás se me presente en persona, porque yo puedo escuchar. Él ataca con su voz. Y él puede decirnos, como le dijo a Jesús,
Dice la Biblia que se le presentó a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, usa tu poder y convierte las piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre. Jesús le está diciendo: yo no uso el poder para complacerte, yo no uso el poder para obedecerte. Y ese es el problema de mucha gente que ha usado su posición de Cristo para complacer la carne, para complacer el yo, para complacer la naturaleza caída. ¿Cómo yo sé como cristiano que estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? Porque yo estoy doblegando mi naturaleza caída, mi yo, todos los días ante el nombre de Jesús. Y dos, lo que estoy escuchando, el Espíritu Santo me lleva a la palabra y me sustenta con la palabra, que eso es una voz de Dios. Me lleva a la palabra. Me lo muestra en la palabra y me dice: eso es de Dios y trae paz. ¿Está aquí? Y trae paz. Diga conmigo: y trae paz. Entonces yo tengo que asegurarme, rendir mi yo todos los días. Quebrantar mi yo antes de entrar a una guerra espiritual. Antes de convertirme en la intercesora de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia, de mi ciudad, de mi nación y de la tierra, yo tengo que poner mi yo ante el nombre de Jesús doblegado. Amén. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir a usted va a comenzar a actuar en pura inteligencia sobrenatural. Ya conmigo: inteligencia sobrenatural. En pura eficacia, en pura sabiduría sobrenatural, eficacia sobrenatural. ¿Por qué? Porque como el yo está enmudecido, como el yo está doblegado, como el yo está silenciado, como el yo está ahí sumergido en la presencia de Dios, sordo, mudo, ciego, no hay una voz que confunda la voz del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios comienza a hablarme. El Espíritu Santo trae sabiduría en el hogar. El Espíritu Santo trae sabiduría en el matrimonio. El Espíritu Santo trae conocimiento. Es que yo no sé ser esposa, no sé ser madre, pero el Espíritu Santo me va a enseñar a ser una madre. El Espíritu Santo me va a enseñar a ser una esposa conforme a Dios. El Espíritu Santo me va a enseñar a ser te va a enseñar a ser un esposo conforme a Dios. ¿Por qué? Wow, porque el Espíritu Santo, cuando hice esto mal, me redargulló y me corrigió. Y me dijo que esto estaba mal. Hay gente que está haciendo las cosas mal y no ve. Está ciego. No se da cuenta que lo hizo mal. Pasaron 3 días y no ha resucitado todavía, y todavía sigue peleando que tiene la razón. Yo me acuerdo cuando me peleaba con mi esposo, yo era capaz de dejarle de hablar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque yo creí. ¿Será que Dios le está hablando a alguien aquí? Porque yo creía que tenía la razón. Pero cuando comencé a rendir mi yo, mire, le puedo testificar que no pasa 1 minuto y el Espíritu Santo me comienza a hablar y me dice: hija, no, eso no es de mí. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. El peligro de que usted no doblegue o no rinda su yo es que usted no puede escuchar el consejo del Espíritu de Dios. Es que usted no puede escuchar la dirección del Espíritu de Dios y que usted crea que lo que está haciendo es correcto. Necesita rendirlo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Ayer estábamos en una parrilla, un cumpleaños, había una parrilla ahí, bien bonito. Yo siempre voy a todo lugar expectante de Dios, de aprender cosas y de que Dios haga cosas, siempre. Y estábamos allí y estaban tomando, había una cajita chiquita de cerveza, estaban celebrando con cerveza. Y le preguntaron a una persona: ¿y tú por qué no tomas? Y esa persona dijo: no, yo no tomo porque aquí está mi esposo. Dijo que por mi esposo está aquí.
Y como él no toma, yo le tengo tanto respeto que yo no tomaría delante de él. Yo dije, wow, hay gente así. Wow. Y eso me puso alerta la voz del Espíritu de Dios. Yo dije, wow, todavía existe gente así. Y entonces la gente se evocó a mi esposo y dice, ¿y tú no tomas? Y entonces mi esposo dijo, no. Me casé, tomamos tal vez 2 años y más nunca volvimos a tomar Nivea y yo. Yo tomaba también. Y el Espíritu Santo en ese momento, ellos preguntaron por qué. Y el Espíritu Santo me trajo algo. Yo ni me acordaba por qué. Imagínense, hace más de 22 años eso. Hace 22 años yo ni me acordaba por qué. Y tenía cuidado de no decir, que no pensaran que nos habíamos vuelto a la religión, porque no nos hemos vuelto a la religión, nos hemos vuelto al Espíritu de Dios. Nos hemos hecho amigos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me acordó que cuando mis hijos tenían 2 años, mi esposo siempre los llevaba a la finca. Los montaba al carro, los llevaba a la finca. Y cuando pasaba por el parque de... ¿Usted se acuerda cuando en Boquete salía en las noticias que el parque de Boquete, que alrededor había muchas cantinas y que los nativos de allá amanecían borrachos, durmiendo en las calles, tirados en la calle? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces eso era internacional, los videos. Entonces mis hijos tenían 2 años y le preguntaban, escucha esto, mi cerveza favorita era la Corona. Y ese era el que estaban tomando anoche. Me encantaba el sabor de esa cerveza. Entonces, me gustaba tomar. Yo creo que la clave de matrimonios buenos, empresas buenas, iglesias buenas, es que nosotros no nos avergoncemos de ni quién fuimos, ni de quién somos, ni de quién vamos a ser. Porque no vamos a poder testificar de Cristo. Entonces, mis hijos se montaban al carro, tenían 2 años, y le preguntaban a mi esposo, papá, ¿por qué ese tablerito que está allí dice 30 kilómetros por hora? Y mi esposo le contestaba, porque esa es la velocidad que pueden ir los carros. Yo era una mujer que oraba 10 horas antes que mis hijos nacieran. Así que el Espíritu de Dios había tomado mi casa, mis hijos, todo ahí. Hasta las que trabajaban, hasta el que limpiaba el patio, todo lo comenzó a tomar. Y pasaban unas cosas que, Dios mío, yo decía, solo Dios lo puede hacer. Dice la Biblia que Dios enseñará a nuestros hijos. Cuando la mujer ora, el Espíritu de Dios va a tomar todo, los cuartos, los hijos, les va a dar sabiduría, les va a enseñar. Porque usted ora. Cuando el hombre ora también. Por eso la oración y la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante para tener matrimonios y familia. Entonces, decía mi hija, papá, ¿y tú? Si ahí dice 30, ¿por qué tú vas en 60? Y eso era todos los días. Papá, ¿por qué tú vas? Ahí dice que es 60, ¿por qué tú vas en 100? Y yo le decía a mi hija María, bueno, tú parece que vas a ser jueza de la TT. Entonces eso comenzó a causar en nosotros un temor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos estaban viendo que nosotros estábamos en contra de lo que decía la autoridad. Y vino un temor que dijimos, estamos dando mal testimonio. Entonces una mañana mi hijo Francisco le dice, papá, ¿por qué esos hombres están tirados en las calles? ¿Por qué están tirados en las calles esos hombres por Boquete? Y mi esposo le dice, porque ellos toman al nivel de alcoholizarse, pierden el control de su vida y eso es lo que hace el alcohol. Y los deja regados ahí. Eso era todos los días cuando iban a la escuela. Y mi esposo le tocaba decirle que ese era el resultado del alcohol porque los llevaba a perder el control y quedaban tirados en cualquier lado. Amy, si quiere que la lleven a jugar, que ella quiere jugar al parque. Amén. Entonces, cuando comenzamos a contestar eso, nos dimos cuenta que teníamos que tener cuidado con lo que decíamos
y hacíamos. ¿Por qué? Porque imagínense que le estamos diciendo que ese es el resultado del alcohol y nosotros tomando. Entonces eso, Dios, el Espíritu de Dios comenzó a usar a nuestros hijos para cambiar conductas en nosotros. Comenzó a usar a nuestros hijos para hacer cosas diferentes. Comenzó a hacer cosas, a usar a nuestros hijos para hablarnos. Y yo me di cuenta que solo el Espíritu de Dios podía hacer eso. Porque un niño de esa edad está preguntando por carrito, por juguete, por muñeca, por las cómicas. Pero ellos comenzaban a observar lo que hacíamos y a preguntar por qué significaban los letreros, por qué decía eso allí. Y nosotros teníamos que contestarle la verdad. Entonces, cuando dije eso anoche, dije eso allí, el temor de Dios vino al lugar. Todo el mundo quedó en silencio. Porque los niños son como una esponja que están absorbiendo lo que los papás ven y hacen. Amén. Aunque el alcohol no controla a todo el mundo y no todo el mundo es llevado a eso, pero en realidad es el efecto que causa en personas que no tienen el dominio propio de su cuerpo. Amén. Entonces, es importante entender esto. Nosotros no podemos responder ante eso sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios por eso vino a nuestras vidas. Ahora, ya le hablé del matrimonio. Diga conmigo, matrimonio. Guiados por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, matrimonios. Guiados por el Espíritu de Dios. Los matrimonios guiados por el Espíritu de Dios necesitan vivir una vida de rendición a Jesucristo. Mire que no he dicho al esposo ni a la esposa, pues, para que los que me ven, no he dicho que los esposos se tienen que rendir a la esposa, ni he dicho que la esposa se tiene que rendir al esposo. He dicho que para poder someternos los unos a los otros en el matrimonio, como dice la Biblia, primero yo tengo que rendirme ante nuestro Señor Jesucristo. Primero hay que rendirse al Espíritu de Dios. Primero hay que rendirse. Es más, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Es un peligro rendirse a una persona que no rinde su vida al Espíritu de Dios. Es un peligro someter. La Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Dígalo de nuevo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Voy a volver a decir esto: es un peligro someterse a alguien que no está rindiendo su vida a Dios. Tiene que rendir su vida a Dios. Amén. Ahora, esto no quiere decir que si su esposo y su esposa no rinden su vida a Dios, usted se tiene que divorciar. No. Esto quiere decir que usted tendrá que rendirse por los dos. Porque la Biblia dice que usted, el hombre y la mujer, son una sola carne. Son uno. Dios, diga conmigo: Dios me ve como uno. Dígalo: Dios me ve como uno. Así como Dios ve la iglesia como uno, el cuerpo como uno, así Dios ve la familia, el hogar como uno. Por eso dice la Biblia que Dios buscaba uno que se paraba en la brecha delante de él. Dios estaba buscando uno en la tierra que se parara en la brecha a favor de su pueblo. Asimismo, entonces, pues si alguien no se está rindiendo, entonces yo voy, Señor, mi esposo y yo somos uno y venimos delante de ti en nombre de nuestros hijos a rendirnos a usted en el nombre de Jesús, a rendir nuestro yo, a rendir nuestro ego, a rendir nuestra carnalidad, nuestra altivez y arrogancia que se está levantando en este hogar, en este matrimonio, contra tu palabra que es la verdad del universo. Amén. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está mirando a los dos. Dios está mirando. ¿Usted sabe qué hacía yo? Yo me ponía la ropa de mi esposo, los zapatos, los pantalones y la camisa. No para engañar a Dios, sino para hacer un acto profético.
porque Dios no puede ser engañado. Y yo decía, mi ropa y la ropa de mi esposo. Yo iba al altar a orar y decía, Señor, aquí estamos, mi esposo y yo somos uno solo, tanto que me puse la ropa de él. Y le decía, Señor, aquí venimos los dos delante de ti a rendirnos. Parecía loca, pero a Dios le encanta las locuras que hacen la fe. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. La fe es lo más importante para sostener el matrimonio, para formar una familia. Mis abuelos murieron con más de 60 años de matrimonio. Mi abuela era una viejita que le encantaba rezar. Madrugada, yo heredé ese ADN y lo mejoré, esa genética. Pero ella rezaba a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y yo decía a Dios, ¿por qué ellos duraron 60 años de matrimonio? ¡Wow! ¡Qué difícil eso! Si yo al año me quería dar por vencida. Y el Señor me dijo, el secreto es la fe. Porque Jesús dijo esto en la palabra, que como tú creas será hecho. Así que ella rezaba, porque tenía fe que por su rezo iba a sostener su familia. Así que la fe es muy importante para sostener una familia. Pero ella murió, y en los días que murió se resbaló, se golpeó la cabeza, fue a coma y murió. Y en esos días peleaba con mi abuelo. 60 años de matrimonio. Y peleaba con mi abuelo y decía, porque es que tú nunca cambias. Tú nunca vas a cambiar, eres igualito. Y parecían dos chiquillos peleando como el primer día. Y yo decía, wow, ¿y estos cómo duraron tantos años peleando? Y ella se paraba quejándose del viejito. Yo decía, wow, Señor, 60 años, ¿cómo aguantaron? Tiraban unas peleas, señores. Y el Señor me decía, porque ella era una mujer de fe. Ella no pudo cambiar y dejar de pelear. Ella no pudo hacer con sus rezos que mi abuelo cambiara y disfrutaran la familia y el matrimonio. Pero sostuvo 60 años de matrimonio en aguante, porque ella rezaba para que eso no se cayera. Pero eso no quiere decir que fueron cambiados, porque ella murió peleando. Y yo le pregunté al Señor por qué. Y el Señor me dice, porque solamente el Espíritu de Dios nos puede aconsejar. Así que usted puede llegar a los 60 años de matrimonio con las mismas peleas del primer año, con los mismos problemas del primer año, con las mismas situaciones del primer año, y a usted lo sostuvo la fe, pero no lo guió el Espíritu de Dios. Así que yo le vengo a decir esta mañana, no trate de sostener matrimonios con la fe, porque el pacto de Cristo nos dio al Espíritu de Dios para ser transformados. No te conformes a sostener matrimonio con la fe, con el mismo problema, con la misma situación, la misma carnalidad, el mismo hombre fuerte, en la misma situación, los mismos ciclos repetitivos de maldición. No te conformes. Porque si te conformas a esa vida que sostiene tu fe, estás rechazando la persona más importante del cristianismo después de Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la tierra para darnos sabiduría, para darnos consejo, para darnos conocimiento, para darnos el temor y para darnos el poder para transformarnos a nosotros y para transformar la mente, el corazón de ese esposo. Así que cuando yo vi eso, yo dije, Señor, yo tengo que hacer algo más. Yo puedo sostener con mi fe, mi fe me lleva a aguantar, la fe te lleva a aguantar, la fe te lleva a resistir, la fe te lleva, pero te roba el gozo cuando no hay cambio. No te conformes a esa vida. Hay algo más de parte de Dios. Hay una vida del Espíritu que te da el placer de ver tu vida cambiada, de ver tu vida transformada,
de ver la vida de tu esposa, de tu esposo transformado, de ver que Dios está en el asunto, de ver que el Espíritu de Dios es real, que las promesas de Dios es en la palabra. Usted sabe cuánta gente hay decepcionada porque están en la iglesia, porque diezman, porque ofrendan y no ven cambios en su vida, en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, no ven cambio en la finanza, no ven cambio en la salud, pero la culpa no la tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado allí. Pero solo había que rendir su vida, su yo, y doblegarla ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decirle ese pleito, esa contienda y esa situación que causa allí. Decirle, mira, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra para hollar y para pisotear escorpiones. Para pisotear escorpiones. Y nada me hará daño y se van a ir de mi casa porque aquí somos transformados a la imagen de Cristo. Este matrimonio, esta familia es transformada a la imagen de Cristo. Pero necesitamos al Espíritu. No lo hagas sin el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede hacer nada si tú no doblegas tu propio yo. Porque Él es un caballero. Él es un galán y Él no va a competir con tu yo. Él no va a competir con nuestro yo y Él no va a trabajar donde el yo está vivo. El Espíritu de Dios no trabaja donde el yo está vivo, porque Dios no es un Dios de mezcla. El Espíritu Santo solo puede trabajar donde el yo está muerto, donde el yo comienza a ser rendido. Donde el yo comienza a morir, el Espíritu de Dios puede trabajar y comenzar a enseñarte. Hay gente que se pasa toda su vida escuchando prédica y no cambia. Y cuando comienza el conflicto en su casa, su esposo le dice, ¿y para qué vas a la iglesia si no cambia? Y la esposa le dice, ¿y para qué vas a la iglesia si no cambia? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? A usted, levante la mano a quien le han dicho eso en casa. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga por tu humildad. Ya empezó el yo a ser derribado. Ya comenzó el yo a ser derribado. Usted sabe por qué él, y tal vez no se lo han dicho, pero lo han pensado. ¿Para qué va a la iglesia si no cambia? Si usted no rinde su yo, no diga que se congrega en Sembradores, por favor. Diga que se congrega en la iglesia de al lado de Sembradores. ¿Cuál iglesia hay al lado, pastora? Allá hay una iglesia afuera para los que no mueren al yo. Denle un aplauso al Señor. Dígale a su esposo y a su esposa, mi amor, es que la iglesia no tiene la culpa, la pastora no tiene la culpa, es que ella nos ha enseñado que yo tengo que morir al yo, pero eso es tan duro. Ay, es que eso es tan difícil porque yo quiero pelear, yo quiero tener la razón, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero manipularte, yo quiero controlarte, yo quiero. Pero te profetice, pero te prometo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le va a dar la victoria por su humildad. Porque hay gente echándole la culpa a la pastora, echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa a los hermanos, a los líderes. Pero ellos no son culpables porque cada uno de nosotros es responsable de llevar su yo a la cruz de Cristo. Cada uno de nosotros es responsable de obedecer, tiene una voluntad. Dile, mi amor, es que yo tengo una voluntad de escoger. Y hay otros que se cambian de iglesia. Dice, me voy a cambiar de iglesia. Oiga, pero el yo no se puede cambiar. Usted se puede cambiar de iglesia, de esposo, de apellido, de casa, pero el yo seguirá siendo el mismo. El yo, es más, le quiero decir algo. Ay, gracias Espíritu Santo. Al yo no se le puede enseñar.
Al que se le puede enseñar es a usted, pero al yo no. Porque el yo representa la naturaleza caída de Dios. Él nunca va a aprender. Él siempre va a ser rebelde. El yo siempre va a ser testarudo. El yo siempre va a hacer lo que le da la gana. No hay educación para el yo. No, está destinado a nunca aprender. El yo está destinado que si no atamos al hombre fuerte, no podemos saquear su casa. Dice la Biblia. Búscalo ahí, por favor. Dice la Biblia que si usted y yo no atamos al hombre fuerte, todos los dones que están dentro de ti, los talentos, las capacidades, la inteligencia, la sabiduría, no puede fluir. No puede manifestarse. Porque si el hombre fuerte no es atado, la buena esposa no puede manifestarse. El buen esposo no puede manifestarse. La gracia que Dios te ha dado no puede manifestarse. Dios no puede bendecir la naturaleza caída, sino para qué vino Cristo. Dios no puede prosperar la naturaleza caída, sino para qué vino Cristo. Cristo vino para prosperar una vida en el Espíritu. Cristo vino, dice, pero nadie, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Diga conmigo, yo soy la casa de Dios, el templo del Espíritu de Dios. Hay un hombre fuerte en nosotros. Y nadie puede, el Espíritu de Dios no puede entrar y saquear esa casa, tomarla para sí. Saquear dice tomar todo lo que está en el hombre y en la mujer para sí, si primero el hombre fuerte no es atado. Por eso dice la Biblia que Dios nos dio autoridad para atar y para desatar. El hombre fuerte tiene que ser atado, rendido. La palabra atar quiere decir no permitir. Diga conmigo, no permitir. No darle autorización a hacer algo. Entonces, ¿qué hago yo con ese hombre fuerte? Yo lo rindo y no te doy autorización para operar. En el hombre fuerte opera el celo, la contienda. ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? Ay, Dios, a mí me dieron todo ese don, a mí, de ustedes a mí. Eso es un don, aleluya, que está en la naturaleza carnal, aleluya. Oiga, si ese hombre fuerte no se ata, ese celo domina. Amén. Si quiere, reparte un poco de ese don. No, está atado, así que no podemos repartir de ese don. Eso viene de la naturaleza. Por eso hay mujeres, por eso usted ve la esposa celosa. Por eso usted ve la esposa reclamadora, llena de miedo, de inseguridades. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza caída. Está en Gálatas capítulo 5. Ponme el 28 que dice y el 29. Donde dice que el Espíritu de Dios es más fuerte que ese hombre fuerte. Todo eso está allí. Entonces, eso, y usted ora, usted va a la iglesia, y su esposa tiene 5 años está en la iglesia, 10 años está en la iglesia y no cambia. Sigue celosa, sigue reclamadora, sigue insegura. Su esposo va a la iglesia 5 años, 10 años, ya es líder, es diácono, es pastor, es profeta, pero sigue haciendo cosas que a usted no le gusta. Amén. ¿Y qué pasó? Bueno, la respuesta es, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que el culpable. No, después de eso había uno que el Espíritu Santo es más fuerte. Despliégalo todo y ahorita lo encontramos. Amén, ¿estás aquí?
Entonces el conflicto que estamos teniendo en el matrimonio, el otro domingo voy a hablar de familia, porque el matrimonio no es lo mismo que familia. La familia es lo que usted forma por un buen matrimonio. Y buen matrimonio no es que no hay pelea. Hay que pelear porque Dios pelea. Pero hay que pelear por las cosas correctas. No por las ilusiones, las imaginaciones. Entonces, es muy importante entender esto. Matrimonio es una cosa, pero si el matrimonio no rinde su vida a Dios, no cumple el propósito por el cual se casaron. ¿Cuál fue el propósito por qué dos personas se casaron? Para multiplicarse, llenar la tierra y tener una descendencia y tener una familia. Esa es la razón. Y se lo muestro con la Biblia. Dice la Biblia, tengo que terminar hoy con este tema, pero el domingo voy a predicar qué es familia. Pero le voy a decir rápidamente. Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Nunca le dijo que saliera de su familia. Le dijo, sal de tu parentela. Parientes, diga conmigo, yo tengo parientes. Una cosa es pariente y otra cosa es tener familia. Juan 1:12, ponme Yamir, Juan 1:12. Y lo que Dios vino a hacer a la tierra es formar familia. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te llevaré. Diga conmigo, una cosa es parentela y otra cosa es familia. Y usted sin darse cuenta puede estar en medio de una atmósfera de parentela, pero no de familia. La Biblia dice que le dijo a Dios a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso Dios le dio a Abraham una familia de 12 hijos varones que formaron 12 tribus y que formaron las tribus de Israel, formaron una nación donde una de esas tribus era una tribu sacerdotal. Amén. Entonces lo que Dios estaba hablando era de familia. Así que el que un hombre y una mujer se casen no quiere decir que ellos son una familia, porque tendríamos que llamar familia a todo el mundo que se está casando hoy. Y a veces estamos peleando con cosas que están pasando en el mundo, pero el que pelea es porque no entiende lo que es familia. Y lo primero que usted tiene que entender lo que es familia. Se puede casar todo el que quiera, pero eso no tiene nada que ver con familia. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es para Dios familia? Para Dios no es familia un hombre y una mujer viviendo en una casa y que tenga 5 hijos, o 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, o 10 hijos, o 15 hijos. Usted sabe que en una casa puede haber un hombre y una mujer, muchos hijos, pero no necesariamente hay una familia. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que entender, en primer lugar, ¿qué es la familia? Espíritu Santo, enséñanos. Pídale al Espíritu Santo, abre su boca y enséñame lo que es familia. Usted sabe algo, hay un gran problema hoy. Hay muchos hombres que saben lo que es el concepto de familia, es su sueño, pero las mujeres no. Y hay muchas mujeres que sueñan con una familia, pero el esposo con el que se casaron no tiene ni idea de lo que es la familia. Y ahí comienza el mayor reto. Diga conmigo, reto. Entonces dice la Biblia esto, vamos a entender qué es para Dios familia. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hay una versión que dice que todo lo que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les dio el derecho de ser miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, somos miembros de la familia de Dios.
Los que creemos en Jesucristo somos miembros de la familia de Dios. Dígalo de nuevo. Los que creemos en Jesucristo somos miembros de la familia de Dios. Yo puedo ser un miembro de una iglesia y no ser miembro de la familia de Dios. Y lo que hay que entender es que nosotros, al creer en Jesucristo, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Pero ¿por qué no reflejamos ser miembros de la familia de Dios? Porque no entendemos el concepto de familia, porque no entendemos el concepto de familia. Y como nosotros no estamos formando familia en la casa, en el hogar, mucho menos podemos injertarnos a ser miembros de la familia de Dios en la iglesia y en el mundo. Estamos atacando a la iglesia, estamos atacando a los hermanos, estamos atacando a todos los miembros de la familia de Dios, porque así mismo atacamos nuestra casa. Así atacamos el hogar, porque no entendemos el concepto de familia. Y cuando usted no entiende algo, lo destruye. Cuando usted no entiende algo, aunque lo tenga, no lo sabe usar. Cuando usted, aunque se haya casado y no sabe lo que es familia, usted no lo sabe formar, no lo sabe llevar, no lo sabe dirigir, no lo sabe administrar y no tiene mayordomía. Lo primero que para entender qué es familia, yo tengo que entender que yo vengo de un Dios y que yo vengo de un Dios que Él tiene familia. Lo primero que yo tengo que entender para yo formar una familia es que mi hacedor, el que me hizo a mí, me hizo porque Él tiene familia. Él formó su propia familia. Así que cuando yo veo a mi Dios y a mi hacedor, para encontrar mi propósito, yo tengo que entender que Dios no me formó por formarme, sino que Dios me formó para ser miembro de su familia. Así que lo primero que está en tu ADN y en mi ADN es el concepto de familia. Yo por años pastoreando he visto que los mayores problemas que tenemos en la iglesia son mujeres y más mujeres que hombres que como no entienden el concepto de familia, rechazan el concepto de familia, son los líderes con más problemas en la iglesia, son los servidores con más problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden el concepto de familia. Entonces la familia está en crisis hoy porque ellos no entienden el concepto de familia. Amén. Entonces lo primero, cuando usted se casa, y hay hombres y mujeres que entienden el concepto de familia. Yo recuerdo, yo me casé con un hombre que es descendencia libanesa, la tercera generación, así que en el ADN viene de por allá ese ADN, él es de acá, pero de ese ADN viene mucho el concepto de familia. Y yo comencé a golpear ese concepto de familia que había en ellos porque yo no lo entendía. Fue cuando Cristo me visitó, me llevó a la Biblia y cuando encuentro en la Biblia ese concepto de familia. Y yo usaba mi yo inmaduro, usaba la palabra y yo iba a orar. Padre, pero si tu palabra dice, tal vez esto le ha pasado a usted. El Espíritu Santo quiere que lo diga. Y yo iba a orar, Padre, tu palabra dice que el hombre dejará a su madre y a su padre para hacerse una sola conmigo. Te pido que hagas que mi esposo ya no vaya tanto donde su mamá y su papá. Den un aplauso al Señor. No me diga que eso le ha pasado, no le ha pasado a usted. Y yo oraba, Señor, la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y será uno solo. Y yo oraba así, porque me casé con una idea de familia errónea. Y después me dice el Espíritu Santo, me dice, estás orando mal. Porque la Biblia dice también que el hombre debe honrar a su padre y a su madre. Debe honrar para que tenga larga vida. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué prefiere? ¿Quedar viuda temprano o tener esposo de 60 años en matrimonio? El Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿quieres quedar viuda?
Si tu esposo deja de honrar a su papá y a su mamá, va a morir temprano. Por eso hay tantos hombres muriendo temprano, tantas mujeres muriendo joven. Las tasas de muerte de una generación joven la tenemos hoy. Y yo le preguntaba al Señor por qué. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Tendrás larga vida sobre la tierra. Wow, cuando el Espíritu Santo me dijo eso, todo lo que yo he recibido, lo he recibido del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me dijo eso, le dije: no, yo quiero tener esposo y llegar a los 90 años con mi viejito y yo viejita, pero manténme bonita. Y la Biblia dice que el hombre debe honrar a padre y madre. Entonces el Espíritu de Dios me enseñó que el ser uno solo dejará el padre y a su madre. La única manera que el hombre deje, porque no dice que la mujer deje a su padre y a su madre, dice que el hombre, no dice la mujer, dice el hombre dejará a su padre y a su madre. Y la única manera de dejar al padre y al madre, me dijo el Espíritu Santo, es cuando ellos partan a la casa del Señor. Déselo fuerte. La única manera que tu esposo deje a su papá y a su mamá es cuando ellos, del todo, es cuando ellos vayan a la casa del Señor. Génesis capítulo 12:1 dice esto. Mire, dice esto. Dice que Abraham enterró a su padre Taré. Lo enterró. Y después que lo enterró, para que usted vea que la palabra de Dios es la autoridad. Y Dios no quebranta su autoridad. Dice la Biblia que Abraham enterró a su padre Taré. Cuando lo enterró, ya Sara había muerto. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu parentela y de tu casa y vete a donde yo te voy a mandar. Porque Dios es un Dios que respeta su autoridad y su palabra. Pero una señal que la mujer no escucha la voz del Espíritu Santo es cuando pelea por estas cosas, porque no lo entendemos. Eso está en la naturaleza carnal. Eso está en la naturaleza del yo. Entonces el Espíritu Santo me enseñó la única manera que esto pasa, así que es un proceso. La unificación del hombre y de la mujer es un proceso. Hay hombres y mujeres divorciándose sin el proceso y buscan volverse a casar sin el proceso. O sea, es un proceso. La unificación del hombre y de la mujer, ser uno solo, es un proceso. Y solamente ocurrirá cuando Dios considere que están listos. Y cuando están listos, entonces Dios llamará al padre y a la madre de ese hombre para que se vuelva uno solo con su mujer. Ya no estará más la suegra, ya no estará más el suegro, porque partieron con el Señor. Y ahora, diga conmigo, y ahora son uno solo. Diga conmigo, y ahora son uno solo. Y comienzan las mujeres allá a la familia. Dios dice que yo tengo que ser uno solo con mi esposo y que tengo que abandonar a mi madre. Dios se lo dijo al hombre. El hombre dejará a su padre. O sea que lo que define la unificación en el matrimonio total es cuando los padres del hombre parten con el Señor. No los padres de la mujer, sino los del hombre. ¿Está aquí? Quiere decir, Dios ha visto que están listos para ser uno solo. Y mucha gente piensa, ahora que tengo el Espíritu Santo ya somos uno solo. No. Usted inicia un proceso para ser uno solo. Usted inicia un proceso para ser uno solo. Mientras su esposo tiene que seguir, su mamá seguirá siendo su mejor amiga. No, pero es que en la iglesia me enseñaron que el esposo es la mejor amiga. No, su mamá es su mejor amiga. Hónrela, escúchela, siga buscando el consejo. No, pero ahora que te casaste conmigo, yo te doy el consejo. Busque el consejo de su mamá. Escúchela, respétela, hónrela, ámela. Y cuando le dé un consejo contrario a la palabra de Dios, usted no responda, vaya ore.
Porque, mujeres, cuando pedimos a Dios, al hombre que ya no sea, que deja a su padre y a su madre, y yo he visto eso, y eso se vuelve un problema, porque así como el hombre trata a su madre, así te va a tratar a ti. Así como el hombre, por eso nunca lleves al hombre a tratar a su madre en abandono, porque un día te va a abandonar a ti. Así como él trata a su madre, cuando ella se vaya con el Señor, todo eso viene para ti. Todo eso viene mientras Dios te está preparando para ese momento. Amén. Entonces, bueno, dice, pero dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo de su familia, le dijo de su parentela. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y con quién se fue Abraham? Con Sara, porque no tenían hijos. Y con el ganado, con las ovejas, con lo que tenía. Se fue Sara a emprender, con Abraham ahora con Sara, a emprender la unificación para una familia. Usted pudo haber tenido el hijo antes, usted pudo haberse adelantado, pero el tiempo de Dios para una familia es perfecto en la tierra. Es perfecto. Amén. Entonces, porque Dios no se equivoca. Dice que acababa de enterrar a Taré. Abraham tenía que estar allí con su padre para ayudarle, porque eso es honra, porque eso lo manda Dios, porque eso es lo que Dios manda. Y eso es lo que trae bendición al hogar. Diga conmigo, bendición a la familia y bendición al matrimonio. Yamil, voy a enseñar este último para cortar. Efesios. Ya te digo cuál, espérate. ¿5? 31. Ajá. 5, 31, 32. Voy a cerrar con esto para dejarlo para abrir el otro domingo. Voy a hablar de lo que es familia, que sale del hombre y de la mujer en el matrimonio. Dice Efesios 5, 31, 32. Muchas veces estamos buscando la prosperidad, la efectividad en muchas cosas. Muchas veces estamos buscando llenarnos de muchas cosas, ocuparnos en muchas cosas. Pero cuando comenzamos, usted sabe de lo único que Dios está ocupado, de la familia. Es más, fíjese que Dios vino a la tierra, hizo pacto con Abraham, llamó a Abraham amigo y le dijo, porque en este pacto que voy a hacer contigo, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Una familia fuerte, una sociedad fuerte. La única manera de cambiar a Panamá es que cambiemos la familia. Ojalá si tengamos que hacerla una a una. La única manera de cambiar la sociedad no es por las leyes, no es por la asamblea, no es por el presidente, no es por los políticos ni las promesas. Mire, cambiar la sociedad es cambiar la familia. Cambiar la corrupción es cambiar la familia. Cambiar todos los problemas que hoy vemos en nuestro país no se cambia con un mejor presidente. Es más, de hecho, El Salvador ha cambiado porque Dios llevó a un hombre de familia a la presidencia. Dios no llevó a un presidente, Dios llegó a un hombre que sabe lo que es familia, respeta a la familia, honra a la familia, ama a la familia, y por eso Él ha podido impactar una nación. O sea que nosotros, cuando tú vas a escoger el próximo año quién va a ser presidente, asegúrate que ame la familia. El hombre que se monta en esa silla o la mujer que se monta en esa silla tiene que amar la familia. Si no respeta, si no ama la familia, no podrá cambiar esta nación aunque te prometan el cielo y la tierra en Panamá. La única manera de cambiar la sociedad es cambiar la familia. Y la única manera de cambiar la sociedad es yo empezando por mí cambiando. Yo tengo que cambiar.
Si yo cambio un grupo de personas, impacta a un grupo de personas. Jesús lo dijo, si usted cambia, usted impacta a 12. Y ese 12 por cada uno impacta a 144 y así. Y dice, y por esto dejará el hombre, no dice la mujer, porque el hombre es cabeza. Dice, el hombre es cabeza a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer y serán los dos una sola carne. Y mucha gente agarra esta palabra para golpear el matrimonio, para golpear el hombre. Y muchas mujeres agarran quiero llevar a mi esposo a la iglesia un día esto, que la pastora predique, que la mujer, y están orando, Señor, que hoy la palabra, que la pastora predique que el hombre tiene que dejar a su mamá y a su papá. Y yo por eso oro, Espíritu Santo, mi boca es tu boca, yo no hablo, habla tú, para asegurarme que esas oraciones no me manejen. Espíritu Santo, yo rindo mi voluntad, rindo mi boca, rindo mi mente, mi yo lo doblego. Yo quisiera hablar muchas cosas. Y mi esposo escucha las prédicas. Así que mejor que hable bien. Si no me ponen a dormir en el sillón. Eso es mentira. Eso no pasa. Pero es mejor hablar la palabra de Dios. Se lo digo, yo iba así a la iglesia. Y yo iba orando, Espíritu Santo, que hoy, ahora que viene el apóstol y va a casar a mi hija y mi esposo va a estar sentado en la primera silla, que se suelte esa prédica. Que mi esposo escuche esa prédica. Y la prédica estaba buena. Porque cuando dependemos del Espíritu Santo es mejor escuchar lo que necesitamos y no lo que queremos. Y yo iba donde mi apóstol cuando venía a dormir a casa y dice, bueno, voy a orar por usted, y ponía la mano sobre nosotros. Yo iba orando, apóstol, ore por esto y esto y esto y esto. Y me volteaba a ver, Padre, que se haga tu santa voluntad en ellos. Amén. Y iba enojada en el carro. Yo quería que le reprendieran los demonios a mi esposo, que le echara fuera, porque no entendía el proceso. No entendía. Lo bueno es que yo siempre iba al Espíritu Santo. No entiendo. Y el Espíritu Santo me redarguía, me corregía y me enseñaba en justicia y en verdad. Y decía, wow, es verdad, Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, la impaciencia es el peor enemigo del matrimonio. Y dice Efesios 5:32, diga conmigo, el matrimonio es un misterio. Dígalo de nuevo, el matrimonio es un misterio. Dice, este misterio grande es. Diga conmigo, este misterio grande. ¿Usted ve por qué cuesta encontrarlo y descubrirlo? Porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán los dos serán una sola carne, dice el apóstol Pablo. Dice, este misterio grande es. ¡Wow! La palabra misterio significa algo que está oculto, algo que no se ha revelado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el matrimonio está oculto aunque la gente se case, que está sin revelar, es un misterio. La transición de unificación es un misterio. Y usted ve a algunas mujeres, sí, es que yo soy experta en matrimonio. Pregúntenme que yo soy experta en matrimonio. Yo cuando escucho eso, porque lo he escuchado, solo me río. No saben ni lo que están hablando. Es más, la Biblia dice que mire que el que cree que está firme no caiga. Venga, pregúntenme. Pregúntenme. Que yo soy experta. Yo solo sé que nada sé. Y que hasta aquí me ha ayudado el Espíritu de Dios.
Y solo puedo hablar de lo que sé, no de lo que no sé. Solo puedo hablar de lo que sé, no de lo que no sé. Solo puedo hablar de lo que me ha sido revelado. Diga conmigo, el matrimonio es un misterio. Yo quiero descubrirlo. Oiga, es un misterio. Yo quiero descubrir. Mis suegros tenían 67 años de casado. Mi suegra murió el año pasado. Y en los últimos 2 años yo me iba allá. Suegra, pregúnteme cómo se hace. Y nunca escuché decirme, es fácil. Me decía, estas palabras decía ella, era una mujer dura, fuerte, quise decir, fuerte, rígida, como un árbol de esos de cedro del Líbano, que dice la Biblia que somos nosotros. Y solo me decía, las mujeres que, yo no sé si me lo decía para que yo no lo hiciera, pero fue bueno. Las mujeres que huyen y abandonan el matrimonio son unas flojas. Ya yo había entendido el mensaje. Siempre me decía así, es que son una floja. El matrimonio no es fácil, es duro, hay que aguantar, hay que soportar, hay que esto. Pero las mujeres que se van huyendo del matrimonio son una floja. Ya yo iba bien entrenadita y yo, Señor Espíritu Santo, yo no puedo ser floja. Y entendí que hasta que no fuera fuerte, no podía unificarme con ese roble que ella había creado. Ella decía eso, que no podían ser flojas, que por cualquier cosita se van, que por cualquier cosita lo dejan todo, que por cualquier cosita. ¿Verdad que eso nos ha pasado a nosotros? Diga conmigo, el matrimonio es un misterio. Dígalo de nuevo, el matrimonio es un misterio. Padre, y yo lo quiero descubrir. Oiga, cuando yo leí eso, yo dije, wow, ¿qué será el misterio de la familia? ¿Qué será el misterio? Pero el Señor no me lo dijo de una vez. Yo tuve que caminar por fe. Y todavía voy a seguir caminando por fe hasta que Él me lo permita. Y que Él me sostenga. Y que Él me ayude. Y que cuando me caiga me levante. No esté hablando cosas. Ay, que yo tengo el mejor, que yo soy la mejor, que yo tengo esto. No. Diga, Dios me va a levantar cuando yo caiga, cuando yo falle, cuando yo me equivoque en el matrimonio. Dios, el Espíritu de Dios está ahí para levantarme, para plantar bandera de victoria. Porque uno de los problemas más grandes de nosotros, por la cual no logramos la victoria, es porque creemos que todo lo sabemos, que estamos firmes. Cuando tú crees que estás firme, preocúpate. 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 Yo necesito del Señor. Amén. Y quiero decirte, el matrimonio es un misterio. Porque el matrimonio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Por eso escuche, mucha gente no entiende la iglesia. La gente que rechaza la iglesia, la gente que rechaza la iglesia, que no quiere congregarse, que no quiere trabajar en familia, que no quieren trabajar en equipo, es una sencilla razón, no lo entienden. Porque la iglesia es el mismo misterio que es el matrimonio. Dice el apóstol Pablo que el matrimonio, hay una versión que dice, yo digo esto de Cristo y de la iglesia, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, es la novia. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esto es un misterio que refleja la relación de Cristo y de su iglesia. Para entender, para yo poder recibir la revelación de Cristo y de la iglesia, es una revelación. Por eso yo necesito la fe. Voy a obedecer a la palabra. Tengo fe para ir a la iglesia, pero Dios no me ha revelado el misterio de la iglesia. Así es el matrimonio. Necesito fe para seguir casada.
Necesito fe para seguir casado. Y yo no entiendo esto del matrimonio, pero voy a confiar por fe que Dios a su debido tiempo me va a revelar este gran misterio del matrimonio, este gran misterio de la familia, este gran misterio. Así que yo te invito a que te pongas sobre tus